Supongo que todas tus novias han sido muy hermosas y contemporáneas. Sí, hermosas, sí, contemporáneas, no sé, porque si no, es difícil. Ahora unimos y empezamos a darle Podría atraer a muchos jóvenes. Si quieres aprender, vea. Podría tenerlos a todos. Es una lástima que no haya funcionado con mi papá. Sí, pero No sabría decir. Eso no quiere que se le haga posible. No hay tiempo. Muy buenas tardes con todos. Liz, confírmame si se escucha mi audio. Ahora sí, Liz, ¿me escuchas? Ya, genial. Liz, estás, ya te compartí como confitrión, confírmame eso, por favor. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿ya? Antes de iniciar la sesión del día de hoy, quiero... Quiero hacerles una... Bueno, vamos a hacer un control de retroalimentación, pero quiero hacerles una pequeña consideración adicional referente al problema de investigación que vimos la sesión anterior. Recordemos algo importante, ¿no? La sesión anterior yo les había pedido que ustedes puedan plantear y enviar sus proyectos para poderlo tener como referencia y poder ver en qué medida ya han definido el problema de investigación. Hay que tener en cuenta algo importante, ¿ya? Este taller, que es el número 3, que es referente a problema de investigación, que incluso lo he pedido que me lo retroalimente, es importante. Yo no puedo pasar este taller si es que no tengo respuesta, debido a que el éxito o el fracaso del curso taller y obviamente del proyecto de investigación va a depender mucho de la forma en la que ustedes planteen las respuestas de este taller. Eso es importante. Por esa razón es necesario verlo nuevamente, ¿no? Pero ahora les voy a mostrar un aspecto algo más completo, en el sentido de que en la clase anterior, lo único que yo les he pedido es que ustedes me generen un problema, ¿sí? Y este problema tiene que tener tenía que tener ciertas características, ¿no? Una de ellas, generalmente, no es una regla, pero generalmente, era que un problema tiene que tener algo negativo que estudiar en realidad. Este negativo era obviamente una afirmación o una palabra que tenga justamente ese carácter negativo, ese carácter malo, pero que no pueda ser conjugado. Eso implica que no puede ser un verbo. Es un requisito indispensable. Porque si yo coloco un verbo en este problema, en realidad lo que estoy colocando es un propósito. Acuérdense que el propósito yo lo podía conjugar como un verbo, ¿no? Y cuando empiece a plantear el objetivo de investigación, pues en mi redacción, que también va a ir el problema, pues habrían dos verbos. Y cuando yo redacte el objetivo de investigación, no puede haber esa contradicción. Bueno, en realidad, yo he visto muchos proyectos donde colocan hasta 2, 3 verbos.
Analizar y determinar el carácter para proponer. Hasta 3 cosas ponen, ¿no? Y eso no es correcto. Bueno, pese a ello, sus proyectos han sido aprobados, pero hablando a nivel metodológico, es demasiado complejo en el sentido de que quiere hacer muchas cosas, pero al final solo analiza. En realidad, si es que analizara, propusiera y así hiciera todo lo que dice el objetivo, mejor sería separarlo en 3 objetivos principales. Y aquí viene una consideración también. No necesariamente solo hay un objetivo principal, puede haber 2, puede haber 3, no hay ningún problema. Aunque por regla general siempre nos exigen tener un solo objetivo general y varios objetivos específicos que operacionalicen el objetivo general, que en su momento lo vamos a ver. Pero como les dije al inicio de la sesión de hoy, yo no puedo pasar a esa etapa si es que no he logrado desarrollar en forma adecuada mi problema de investigación. Bajo esa consideración, ahora les voy a plantear otra consideración adicional. Necesito aprender a identificar la diferencia entre lo que es un problema de investigación y lo que es un problema científico. En realidad, cuando nosotros elaboramos o desarrollamos nuestro trabajo de tesis, lo que nosotros buscamos es plantear un problema de investigación. Este problema de investigación podemos encontrarlo en muchos lugares, ¿no? En muchos aspectos, en muchos parámetros. Existen muchas consideraciones para lo que es el problema de investigación. Yo puedo encontrar diferentes tipos de estrategias y la gran mayoría suele apuntar mucho a esto, al problema de investigación. Suele, digamos, en su trabajo tratar de visualizar esta parte. Pero muy pocos analizan lo más importante, que es el problema científico. En realidad, esto es lo que necesitamos lograr y tratar de descartar esto que se da. Aunque los términos aparentemente son semejantes, lo que nosotros buscamos para un trabajo de investigación es determinar un problema científico en base a un problema de investigación. Pero es necesario diferenciarlo. Y los aspectos para diferenciarlo son criterios. Los criterios que vamos a analizar el día de hoy justamente nos van a dar una luz adicional para mejorar nuestro problema de investigación. Una recomendación. El problema de investigación tiene que ser concreto. Yo incluso sugiero que debería de ser solo 3 palabras, nada más. He visto algunos problemas que son muy extensos. Está bien como para iniciar el proceso de desarrollo del proyecto, pero dentro del desarrollo necesitamos compactarlo. Tengan en cuenta que el problema es una parte del enunciado, que en este caso sería el objetivo. El objetivo tiene otras variables adicionales. Así que si mi problema ya es extenso, pues incluyendo el verbo, incluyendo la ubicación, incluyendo el propósito, pues mi problema, perdón, mi objetivo se va a volver muy extenso. Y acuérdense que en el formato que les he compartido, que es el taller 2, hay un límite de palabras, ¿no? Queda 25. Puede variar, hoy día vamos a justamente analizar eso, puede variar, pero es el límite que tratar de respetar. Para hacer eso, ¿qué necesito tener? Un problema compacto. Y ahora vamos a justamente obtener eso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de calificación, los criterios de evaluación, los criterios de análisis para identificar la diferencia entre lo que es un problema de investigación con un problema científico? Uno de los primeros parámetros es la unidad de análisis. ¿A qué se refiere esto? La unidad de análisis se refiere al análisis de contexto. Un problema de investigación generalmente lo que muestra es lo que está ocurriendo en la realidad, lo que está ocurriendo en la cotidianidad, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una zona, en un ambiente, en un espacio de trabajo en el que yo he notado algún defecto. Una recomendación, y acá voy a ponerlo como una nota, acá lo voy a poner como una nota. Una recomendación. Hay que tratar de tener acceso a la zona de estudio. ¿Esto a qué se refiere? Significa, en lo posible yo debería tener mi centro de trabajo
igual a la zona de estudio. Eso es lo que se recomienda. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo voy a hacer el estudio de una carretera, el estado de una carretera para ver en qué estado se encuentra, las fallas estructurales, qué sé yo. Lo mínimo que se necesita es que al menos la entidad que está viendo este tramo de carretera, puede ser municipalidad, puede ser el Ministerio de Transportes, qué sé yo, que esté encargado de ese tramo, pues al menos yo esté trabajando en ese rubro. Eso, por ejemplo, es una gran limitante cuando yo empiezo a trabajar mi proyecto de investigación, ¿no? A veces queremos estamos trabajando, por ejemplo, en un municipio, cualquiera, un distrito, y yo quiero ver un tramo de carretera que está a cargo del Ministerio de Transportes. Desde ese punto ya hay una complicación, es el acceso a la información. Pueden ser todo lo amigable posible. Por ejemplo, yo puedo tener un amigo que ha sido residente en ese proyecto y me puede dar información, pero una cosa es que el amigo me brinde cierta cantidad de información y otra muy diferente es que yo sea el asistente en ese proyecto, por ejemplo. Yo quiero ver, por ejemplo, la falla estructural en viviendas de la zona periférica de un distrito. Lo mínimo que yo tengo que hacer es vivir en ese distrito, ¿no? Para evitarme esto de los viajes, esto de los hospedajes, que sí lo puedo hacer, pero más allá de eso es los antecedentes. Si yo vivo en la zona, yo puedo encontrar rápidamente antecedentes y yo de alguna manera he visto cómo ha ido creciendo esa población. Entonces, traten siempre de que el problema que van a analizar esté en el contexto más cercano a su profesión. Pueden estar haciendo prácticas, pueden estar trabajando como ingenieros, en algún proyecto, pueden estar a cargo de alguna supervisión, qué sé yo, pero siempre en conexión, porque les había comentado yo ya en el taller número 1, ¿no? Yo quiero tener acceso a información, hago mi proyecto y digo, a ver, me estoy ubicando en Arequipa, pero quiero hacer un estudio de viviendas altoandinas en Macusani, zona alta de Puno. La idea está genial. El problema es, si yo nunca he viajado a Puno, yo soy de Arequipa, por más que yo lo haga en 1, 2, 3 viajes, va a ser insuficiente para obtener la información que necesito. Pero uno que fuera de la misma zona, quizás Macusani, pues tendría mucha más ventaja y mucha mejor información, además de los antecedentes, porque vas a ver en qué fechas son los climas de frío, en qué fechas ha ocurrido la mayor cantidad de daños, por ejemplo, por causa del viaje, quizás nevadas, que no ocurren constantemente, ¿no? Son muy eventuales estos y a veces incluso piden ayuda al Estado. Eso no ocurre pues todos los años, son años en los que suele ocurrir o no. Lo mismo en inundaciones, lo mismo en sequías, lo mismo en flujos vehiculares. ¿En qué fecha una carretera tiene más flujo? Quizás por fiestas. Yo, si no soy de la zona, pues yo lo voy a ver más técnicamente. Pero hay una variable que es los datos in situ de la zona o los datos de conocimiento de la zona que me brinda el tener acceso a la misma. Eso implica que para yo empezar a ver el problema de investigación y analizar el contexto donde está ocurriendo, lo mínimo que tengo que tener es acceso o trabajar en esa zona o en ese municipio referente a ese problema. Va a ser muy pocos problemas que no voy a poder hacer eso, ¿no? Quizás a veces los problemas nuevos, investigaciones novedosas, obviamente se escapan de esta variable. Pero en la mayor parte de los casos, esa va a ser una constante a medida que trabaje. Ahora, ¿a qué se refiere un análisis de contexto? Generalmente, un análisis de contexto es una investigación descriptiva. ¿Qué significa eso? Si yo quiero hacer una investigación básica, es la más básica en la línea de investigación, acuérdense que la línea de investigación era una pirámide, ¿no? Un resumen preliminar vimos la clase pasada. La que estaba más al fondo, la que estaba más adentro, era justamente el nivel descriptivo. O sea, una investigación de tesis para pregrado, generalmente pregrado. Puede ser para ciencias sociales o para ingeniería, ciencias numéricas, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ambas. Entonces, cuando yo hago una investigación de contexto, es básicamente una descripción del estado en el que se encuentra. La mayor parte de ustedes va a tener que trabajar en el segundo caso, que es una investigación
con variables, o sea, una investigación analítica. ¿No? Analítica. ¿Qué es una investigación analítica? Es dos o más variables. Esta de aquí es una sola variable. Sí se puede hacer con una variable. No es recomendable por la simpleza y obviamente tiene que ser algo novedoso, nuevo. No puedo repetir como por ejemplo algo que podría repetirse comúnmente. Identificar las fallas estructurales en el pavimento rígido. Bueno, eso es una investigación casi descriptiva, pero ya se conoce por teoría qué fallas hay, incluso muchas más de las que yo puedo identificar en la zona de estudio. Ahí solamente voy a escribir las que aparecen, pero en la teoría voy a encontrar mucha más información de diferentes fallas que a veces ni las voy a ver. Pero cuando yo trabajo con una relación de variables, eso implica dos o más, eso ya se transforma en un problema científico. Y aquí claramente se puede ver la diferencia. Si mi proyecto está analizando una sola variable, es un problema de investigación nada más básica, pero si yo analizo dos o más variables, ya es un problema científico. La idea de sus trabajos de tesis es que traten de llegar a este nivel. Y si están trabajando en posgrado, con mayor razón, ya no hay posibilidad de trabajar en este nivel. En posgrado se trabaja netamente en nivel científico. Incluso a nivel de doctorado, hasta 3 variables, ¿no? Una variable de causa, una variable de efecto y una variable de las famosas variables intervinientes, se le llama, pero eso está en un solo nivel de investigación. ¿Qué otro control debemos tener en el problema? El sustento. Cuando yo analizo el sustento de mi problema, o sea, cómo voy a fundamentar que es necesario hacer la investigación, pues en el primer caso, cuando es un problema de investigación, lo que yo voy a simplemente es tratar de identificar algo, porque esta necesidad es una identificación. Esta identificación simplemente me dice qué posibles o daños potenciales, qué posibles errores están ocurriendo. Sigue siendo descriptivo, ¿no? Pero lo que yo necesito es identificar, por ejemplo, ensayos de laboratorio o determinación de las causas y los efectos. Esto es un nivel explicativo. Entonces, cuando un problema se hace científico, necesariamente tengo que determinar por qué está ocurriendo. En este caso es el famoso por qué. Acá solamente es el famoso qué. Por eso es que es reducido el análisis. La siguiente consideración para identificar un problema es la orientación. En el caso de la orientación, el problema de investigación básicamente es una idea, o sea, es empírico. ¿Qué significa empírico? No tengo fundamento, simplemente ocurre el fenómeno y yo quiero reportarlo. Sigue siendo un análisis descriptivo. Si fuera una tesis de pregrado básico, pues yo tendría que básicamente llevar a esto. Ojo, el hecho de que sea empírico podría requerir ensayos de laboratorio. Eso no lo hace científico. Sigue siendo descriptivo. Pero en el caso de un trabajo de investigación científica, cuando yo digo veracidad o falsedad, verdadero o falso, aquí lo que requiere es una prueba de hipótesis, necesariamente. Y no se asusten por este término. A veces suelen asustarse. Uy, prueba de hipótesis. Nosotros, bueno, en el caso de los ingenieros civiles, ¿no? No sabemos cómo se hace una prueba de hipótesis porque nuestro curso de estadística a veces no llega tan profundo por el tiempo. Pero la prueba de hipótesis es muy básica y cuando hagamos la parte de hipótesis voy a dar algunas recomendaciones de qué pruebas utilizar. Van a ver que cuando se hace prueba de hipótesis ni siquiera lo van a hacer ustedes. Para eso hay un software. Es como el famoso SAP 2000, ¿no? Imagínense, yo quiero hacer el diseño de un edificio, yo no voy a hacer pues el cross, voy a diseñar voy a hacer el análisis de un pórtico, voy a trabajar diagrama de momentos, quizás utilizar Tacabella o Cross, acumular datos y hasta que obtener los momentos de ahí. Otro proceso de cálculo de ecuaciones para calcular cuantías, ya sea por compresión, por flexocompresión, etcétera, etcétera. Yo ya no hago eso. ¿Qué es lo que hago? Pues agarro un programa, mientras más complejo, obviamente más costoso, simplemente le alimento información y el software es el que se va a encargar de darme resultados. Lo único que yo voy a hacer es interpretar.
¿Eso qué es? En el caso de diseño estructural, es una herramienta. Es como si yo agarrara una calculadora para acelerar mi proceso de sumas, restas o multiplicaciones, que por cierto lo puedo hacer mentalmente o lo puedo hacer en una hoja de papel. Pero la calculadora lo único que me va a ayudar es a acumular información mayor, de mayor cantidad, hacerlos con números mucho más grandes y obtener resultados. Entonces, la calculadora, el programa SAP 2000 o cualquier otro programa de cálculo estructural, no es posible utilizarlo para una tesis, porque es una herramienta. Y muchas veces queremos hacer una tesis de un modelo matemático, ¿no? A veces, a ver, mi tesis va a ser, voy a agarrar un domo, de una cobertura metálica en forma de domo, voy a hacer el modelo matemático, voy a calcular de acuerdo a la norma, entonces, el diseño máximo y el mínimo, voy a aplicarle viento, voy a aplicarle sismo, y el resultado, pues, me va a dar una conclusión, por lo tanto, ese es mi trabajo de investigación. Mis queridos amigos, eso es aplicar un software, es aplicar una herramienta simplemente para obtener un resultado. ¿A qué se limita ese tipo de tesis? A una memoria de cálculo. Nada más. En otras palabras, lo que están haciendo es una memoria de cálculo. La mayor parte de universidades no lo reconoce. No lo acepta en realidad, justamente porque el programa es una herramienta. ¿Cuándo sí podría pasar a un tema de investigación? Cuando yo, por ejemplo, con este software pueda plantear diferentes alternativas y además hacer comparación con otros softwares semejantes para ver cuál es más veloz, cuál tiene mejores resultados, que se supone deben ser muy semejantes, ¿no? Todos trabajan exactamente igual, tienen diferentes estrategias. Puedo obtener mayor cantidad de modelos, no uno, y sobre ese trabajar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos cuando hacemos un edificio. Agarramos un modelo, cargamos, le ponemos cargas, le sometemos a fuerza sísmica, ajustamos las curvas de la fuerza sísmica, ponemos el espectro, calculamos la fuerza espectral, determinamos la fuerza equivalente y sobre el mismo modelo seguimos trabajando hasta llegar al diseño. Sobre el mismo modelo, no hemos hecho ningún cambio. Eso no es una tesis. Una tesis sería plantear diferentes alternativas, al menos unos 20, 25 modelos diferentes, pues que justifique el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando yo digo, por ejemplo, veracidad o falsedad. Tiene que tener prueba de hipótesis. Cuando ya tiene dos variables o más, ya entra en la etapa de prueba de hipótesis. Necesariamente un problema tiene que pasar el filtro de constatación, o sea, de verificación. En el caso de constatación, lo único lo que está analizando es la realidad, lo que está pasando en la realidad. Es un reporte. Esto de aquí es un reporte, nada más. Pero cuando hablamos de un problema científico, estamos hablando de un método, de una estrategia. Y de nuestro curso, básicamente se refiere a esto, a implementar el método científico. ¿Qué tengo que identificar? Tipo de investigación, nivel de investigación, criterio de análisis, la calificación de variables, operacionalización y muchas otras que vamos a ir avanzando. Porque si no, simplemente sería describirlo, ¿no? Necesito hacer más. Y una descripción es una investigación pura o básica. Cuando hablamos del enunciado, que es un taller exclusivo que sigue al que estamos trabajando con lo que es el problema, porque el siguiente taller es del enunciado, en el caso de una investigación, lo que me genera es una pregunta de investigación. Pero en el caso de un problema científico, me genera una proposición. Y esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Y estas dos me van a dar resultado a la hipótesis. ¿No? Bueno, en este caso no sería H sub 0, sería H sub 1. Me estoy equivocando. El H sub 0 es la hipótesis de trabajo. A veces se equivocan en eso, ¿no? En realidad el H sub 0 es la hipótesis de trabajo. Y nosotros lo conocemos por teoría, que el H sub 0 es la hipótesis nula y el H sub 1 es la hipótesis alterna. Solo hay eso, ¿no? Cuando hablamos a nivel de planteamiento, el famoso planteamiento del problema, ¿dónde está? En una investigación, en un problema de investigación tradicional. Un problema científico no tiene, bueno, bajo esa característica, un planteamiento científico. Lo que tiene es una formulación científica. Esto es lo que se aprueba para un artículo científico. Los artículos científicos solo aceptan formulaciones, no planteamientos.
El planteamiento, nuevamente les comento, es empírico. Es esto que está acá. Mientras que esto de acá es racional. Racional significa que necesita teoría, ¿no? Esas son las características que hay entre un problema de investigación, que probablemente la mayoría todavía ha identificado así, quizás a un 80, 70%, y hay que transformarlo en un problema científico, y ahí entra a tallar los objetivos, las variables, las hipótesis y todo el marco de referencia posterior. Entonces, estas son las características con que nosotros evaluamos en qué medida mi problema de investigación puede ser aceptable para una tesis. Y repito nuevamente, en caso de que no haya quedado muy claro, un problema de investigación también puede ser una tesis, solo que es una tesis básica. La única condición que exige es que al ser una tesis de nivel básico, tiene que ser nuevo. Esa es la única condición. Todo esto que está acá, solamente se justificaría cuando es nuevo, inédito, ¿no? Novedoso. En otras palabras, no existe bibliografía. Así de fácil. Si yo, para mi problema, para mi marco teórico, en base a mi problema, no encuentro bibliografía porque no hay proyectos, lo primero que van a decir, antecedentes. Pues no hay. Encontraré uno así, y una tesis de pregrado, de posgrado. No encuentro ningún artículo, nadie ha tratado el tema. Hay otros temas que son de ciertas partes, pero tal como está mi problema, no hay investigaciones. Eso no debe desalentarme, simplemente me dice que es un problema nuevo y tiene que empezar con un estudio básico. Pero si yo encuentro demasiada información, dentro de ellos está la norma, pues ya tiene que trabajarse el problema a nivel científico. No podría ser un trabajo de investigación básico. Bajo esta consideración, entonces, lo que vamos a hacer ahora es un taller, ¿sí? Y para esto necesito la siguiente información. A ver, este es una hoja o un filtro de los que han logrado matricularse en el curso, he logrado, confírmeme por favor si se visualiza la hoja en Excel. Por el chat pueden escribirme si se visualiza la hoja en Excel, por favor. Ya, sí se visualiza el Excel, muy bien. ¿Qué es lo que necesito? Lo que vamos a hacer hoy día es un primer control, un control de todos los participantes, y necesito tener datos. Ahora que ya tengo, o en algunos casos no me quedaba muy claro su propuesta del problema, en los que sí me quedaba claro ya los he estado filtrando, y le he estado poniendo algunas recomendaciones, ¿no? Que se encuentran, por cierto, en el aula virtual también. Voy a empezar a llamar uno por uno y quiero que me expliquen con más detalle su propuesta del problema, básicamente el problema, para ver si es posible continuar con eso o de alguna manera darles alguna recomendación adicional para que puedan tener pues, un problema que pueda traer como resultado la elaboración de un proyecto. Voy a llamarles uno por uno, por favor. A ver, empecemos con Apasa Joel. Pueden activar sus micrófonos. Apasa Joel, ¿se encuentra? No está, no responde. No, aquí está. Ingeniero, ¿me escucha? Hola, ¿tú eres Joel Apasa? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Joel. Quiero hacerte dos preguntas previas a tu problema. ¿Qué especialidad tienes, por favor? Mi tema de tesis, más que todo, quería Especialidad. hacerlo en la especialidad de Primero dime, sismo resistencia. Joel, primero dime tu especialidad. ¿Eres ingeniero civil? Sí, ingeniero. Ya, eso necesito. Primero ingeniero civil. ¿De qué universidad? Una Puno. Para ver los formatos, básicamente. ¿Me dices, por favor, tu problema? ¿Es para pregrado o para posgrado? En pregrado. Ya. ¿Cuál es tu problema? ¿Lo tienes ya definido? ¿Lo puedes dictar?
No lo tengo bien definido, ingeniero. Es por eso que no pude todavía colgar A ver, a la explícame qué es lo plataforma. que quieres hacer. Em, Algo referido a sismo resistencia, o sea, evaluar edificaciones, algo referido a eso. Evaluar edificaciones, pero a ver, ¿qué edificaciones? ¿Tienes algún acceso a alguna edificación en tu barrio, en alguna región? Ah, sí, eso justamente no tengo por el momento, ingeniero. Ya, ¿qué tal tus cursos de estructuras? ¿Cuál es el curso que has aprobado con honores? Sismo resistencia, ingeniero. No es ingeniería sismo resistente. Ya. Pero me dices que vas a trabajar en el área de sismo resistencia, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ya, te comento rápido. En el caso de sismo resistencia, lo máximo a lo que podemos llegar en una tesis es a una evaluación estructural eh, o a un análisis de evaluación de comportamiento estructural. Más allá de eso, difícil. Aparte, si lo quieres hacer en Puno, el problema es la fuerza sísmica en Puno no es la suficiente como para generar daños. Y si quieres ver antecedentes, por ejemplo, muy raro que encuentres una vivienda que haya sufrido daños sísmicos y obviamente genere daños estructurales a causa de sismo como estudio. Me parece que hace un par de años máximo ha habido un problema sísmico en la zona de Lampa, donde sí se han presentado fallas estructurales, pero en viviendas de adobe. Quizás por ese lado, no he visto ninguna tesis en la UNA sobre ese tema, pero quizás por ese lado para ver qué características tenían las viviendas de adobe y que obviamente de alguna manera, en base a la norma, podrías trabajar, pero estoy hablando de viviendas de adobe, ¿no? Sí, Ya, es necesario que definas el tema. ya, ingeniero. Vamos con Apásamelo, Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Te escucho un poco entrecortado, Cristian. ¿Puedes usar el chat? No escucho bien tu audio. En el chat, colócame tu especialidad, la universidad y una P si tu tesis es de pregrado. Ahora sí, Cristian. A ver, ¿qué Ingeniería, especialidad tienes, Cristian? ingeniería civil, ingeniero. Ingeniería civil. ¿Eres ingeniero? No, ¿De qué bachiller. universidad? Ah, ya. ¿De qué universidad? Una Puno, Ya, una, una ¿me Puno. puedes dictar tu problema de investigación? Ok, ingeniero. El problema sería la deficiencia en las carpetas de rodadura en pavimentos asfálticos. Pavimentos asfálticos. Ya, Ujú. pregunto, ¿dónde has notado este error o esta deficiencia? ¿En qué tramo o en qué zona? Ah, ya, el tramo que, bueno, estoy planeando estudiar es el tramo de la vía de Yanamayo al distrito de Tiquiyaque. Pero ese es un pavimento nuevo. Bueno, yo soy del distrito y, bueno, claro, es el momento que este, las chicas no han empezado a presentar ya Oye, eh, es- aló. sí, sí, está bien. La verdad, hace tiempo que no voy por ahí, pero si es que ya han empezado a aparecer problemas en el pavimento,
Genial. Ujú, Bien mejor si tú viajas constantemente por ahí. Mejor todo. ujú. Ya, genial. Muy bien, problema. Está muy bien. A ver, vamos Claro, a deficiencia. Ahora, aquí hay un problemita que estoy notando en lo que me has dictado. ya. Deficiencia en carpetas de rodadura. Ujú. Esto que está acá sería tu variable, porque lo que queremos es medirlo. Incluye el problema tu variable. Y pavimento asfáltico es tu objeto. Tú tendrías una sola variable y un solo objeto. Tu trabajo podría ser descriptivo o descriptivo, no puedes subir más allá. Para ser relacional, tendrías que utilizar una variable adicional. Por ejemplo, deficiencias en la carpeta rodadura en relación al flujo vehicular, en relación al clima. Eh, No te escucho muy bien. A ver. Si de veras que no te escucho muy bien, está entrecortándose el audio, creo que es... A ver, Liz, ¿me escuchas, Liz? Ya, un favorcito, Liz, ¿me puedes enviar a mi WhatsApp el link para entrar al Zoom? Voy a tratar de conectarme con mi celular, capaz por ahí puedo escuchar mejor. ¿Ya? Mándamelo, por favor. Entonces, más o menos esa es la idea. No te escuché la última parte, Cristian, pero necesariamente hay que buscar una segunda variable. Tal como está, no hay problema, no le veo ningún problema al trabajo. Simplemente es de identificar las deficiencias. Pero en este caso, al identificar las deficiencias, lo primero que el jurado te va a preguntar, ¿y cuáles son las causas? Eso es lo primero que te va a preguntar. Más allá de si existen o no existen, ¿cuáles son las causas? Y para yo identificar las causas, lo que tengo que hacer es tener una variable que es justamente adicional para identificar las mismas. Y eso se transformaría en un estudio causa-efecto, ¿no? Porque si yo fuera tu jurado, lo primero que yo te preguntaría, repito, es ¿cuáles son las causas de esas deficiencias? ¿Por qué está ocurriendo? Y ese famoso por qué genera una variable adicional. Y esta variable adicional podría ser el clima, podría ser el tránsito, podría ser la antigüedad de la vía, lo cual creo que no es tan antiguo, pero podría ser la antigüedad de la vía también. Eso hay que meditarlo, Cristian. Voy con el siguiente. Eve Rapaza, ¿escuchas? Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, Eve. He visto tu trabajo en el que enviaste. Un momentito, déjame conectar. He visto tu trabajo y no te he observado, creo, nada, porque he visto que tu trabajo dice, baja confiabilidad de un dron para la evaluación del índice de condición del pavimento. ¿Qué especialidad tienes, Ever? Ingeniería civil, ingeniero. ¿Esto? Bachillerato. Ya, ¿de qué De la UNA. universidad? De la UNA. Ya. El problema en tu trabajo o en tu problema que enviaste es que lo que he notado es que tú quieres mejorar el levantamiento de datos que se hace en forma tradicional con la implementación de un dron. Entonces, ¿en qué te equivocaste? Tú pusiste como problema que quieres ah, mejorar los reportes del dron o algo así, ¿no? Entonces, yo te he puesto esta observación esta recomendación en el aula virtual, donde el problema no es el dron, el problema es los datos que se obtienen en forma tradicional. Lo que tú vas a hacer es que identificar qué tanto es la calidad de esos datos, proponiendo un estudio con drones. Así es comparar la recolección de datos con dron con la recopilación de datos manual, ¿no? Tradicional. Claro, pero eso que me estás mencionando ya es un enunciado. El problema es identificar
¿Cuál es el motivo de tu estudio? El motivo primigenio me parece que es los datos, aparte que son complejos y demoran mucho tiempo, los datos, recolección de datos tradicionales, ¿no? Ujú. Por este lado tienes que ajustar el problema. La idea sí está bien. Obviamente cuando se haga el enunciado vamos a colocar lo que tú estás mencionando, ¿no? Quizás optimizar o quizás comparar, como tú dices, la recolección de información con drones versus el tradicional. O- Ok, entonces ¿habría corrección en el problema propuesto, el problema que propuse? Sí, el problema hay que corregir, porque tú en el problema ya mencionas al dron. Claro. Entonces, el problema lo que tienes que mencionar es la falta de confiabilidad de datos tradicionales. Eso es lo que tienes que reforzar. Lo quería enfocar más que todo a realmente comprobar la veracidad de los datos con la recolección del dron, porque el método, o sea, ya hay ¿cómo se podría decir? Una forma o instructivo de medir, de hacer las mediciones con el método PCI. Es Ya. decir, nos dan como todo un manual para hacer las mediciones, los apuntes y todo eso. Sin embargo, no hay como el mismo instructivo para la recopilación de datos del dron. Entonces, es a lo que iba. Si es veraz o si sirve realmente hacer la recopilación de datos con el dron. Pero para eso hay que validarlo y ver varias variables, ¿no? Tienes que ver, por ejemplo, el tiempo y la calidad de información. Son dos cosas que hay que analizar. Ok, en todo caso, ¿qué podría mejorar en mi propuesta de problema, ingeniero? Mira, tu propuesta de investigación sí está bien. Lo que tú me mandaste es más una propuesta de investigación que un problema. Lo que hay Ah, que verificar es por qué razón quieres hacer eso. ¿Cuál es el problema que has encontrado o has detectado? entiendo, ingeniero. Porque la solución la estás dando, ¿no? Es comparar si el dron es mejor o optimizar, creo que ibas a incluso implementar un dron, me parece. Ah, sí. Claro, Es, pero esa es- es la solución. Pero eso debe tener una causa, un problema previo. Probablemente por eso yo te decía y te recomendaba, quizás sea la falta de calidad de datos, ¿no? Eso hay que entiendo. verificar. Ujú. En todo caso sería como Confiabilidad. baja confiabilidad en la recolección de datos manual o Sí, tradicional. confiabilidad tradicional, pero quizás también hay que incluir en el término confiabilidad el tiempo, porque si es tradicional demora, Baja eficiencia, tal vez. mejor, más eficiencia. Ok, Listo, muy bien, Eder. gracias, ingeniero. Vámonos con Jesús Callata. Jesús Callata, ¿me escuchas? Jesús Ángel, si estás, ¿me puedes responder, Jesús? Tienes problemas con el audio. Ah, no responde, Jesús. Ya, vamos al siguiente. Edwin Takasaka. Ingeniero, buenas noches, ¿se escucha? Hola, Edwin. Sí ¿Se te escucha? escucho, sí te escucho, Edwin, sí te escucho. Ingeniero, buenas noches. Especialidad bachiller en Ingeniería Civil, la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Ya tienes definido un problema? ¿Me puedes dictar? Bueno, tengo varios problemas identificados y aún no me defino a cuál, ¿no? Bueno, le voy a dictar uno de ellos, ingeniero. A ver, Deficiente adherencia de mortero de cemento en superficies lisas de concreto
como placas, columnas, vigas. ¿Qué es lo que quieres trabajar ahí? En superficies lisas de concreto, ahí. Ujú. Bueno, mejorar la adherencia, ¿no? Porque, le comento, ¿no? Actualmente las columnas, las vigas, todo lo que es la parte estructural, se ejecutan los encofrados ya con paneles fenólicos, con paneles metálicos. Entonces hay problemas con lo que es la adherencia en el tarrajeo, ¿no? ¿Has notado en algún lugar eso? ¿Dónde notaste eso? Bueno, a ver, en Caminaca, Ya. en una obra de saneamiento que hemos estado, hemos ejecutado un reservorio y ya pues, ¿no? Se ha encofrado con paneles fenólicos y al momento de tarrajear, ya pues una vez culminado, se ha encajonado, ¿no? El tarrajeo. Se ha vuelto a sacar el tarrajeo de vuelta, se ha tarrajeado, de vuelta se ha encajonado, ¿no? Y teníamos ese problema ahí, ese problema constante. Y a cierto tiempo de repente dura el tarrajeo, pero igual se va encajonando, ¿no? Con el tiempo, así. Ajá. Ya, Y lo pero ahí, mismo, dime. y lo mismo pasó hay un reservorio acá en la ciudad de Puno, en Alto Puno. Actualmente creo está ya abandonada. Y ya pues no, se paraba encajonando, ¿no? O sea, no hay buena adherencia en el mortero. O sea, del mortero a, a la superficie lisa de concreto, ¿no? ¿Y por qué no mejor trabajas solamente lo que tú me dices, reservorios? ¿Por qué quieres trabajar columnas vigas? Yo te recomendaría, si has visto ese problema en reservorios, pues trabájalo ahí. Claro, tendría que puntualizarlo, ¿no? Sí, porque en columnas, en vigas, si no se ha visto el problema es de la columna, por ejemplo, es que la superficie, aunque es lisa, son tramos pequeños, ¿no? Una columna, pues máximo tendrá pues 60, y una columna más grande hasta 80, pero generalmente 25, 30. Igual una viga, el ancho de base o el ancho de viga será de igual de 30, 40 centímetros, una viga ya considerable, 50, que ya está 50, y un pedalte pues igual de 50, 40, o sea, no, el mismo tramo pequeño hace que este problema que se nota en un reservorio que es mucho mayor, aparte de la curvatura, no sea igual, no sea semejante, ¿no? ¿Ya tienes alguna solución para eso? He estado indagando, investigando. Bueno, ya salió un aditivo adherente, ¿no? Recién, ¿Mm? creo que está en el mercado ya pocos años y hay es como un pegamento, ¿no? Pegamento de Chemayol, Ixchemita, gris, parecido, ¿no? Ya. Pero en la ciudad de Puno todavía no está en el mercado, ¿no? Usar esos es uno. Dos es lo otro es empastar, ¿no? Con cemento y recién intervenir con el tarrajeo. Pero el tema es en los costos, ¿no? Y en los expedientes normalmente no lo consideran, ¿no? Lo que se podría hacer, por ejemplo, mira, se me ocurre, es que hagas hasta 3 propuestas. Porque una de las alternativas que se usa en forma tradicional es hacer un picado, un desbastado con cincel, o a veces con otros elementos, para generar superficies de adherencia. Y como tú dices, lo que habría que verificar es el costo, qué tan eficientes son las tres propuestas. Y yo te propongo la última, que es la de desbastar, hacer pequeñas perforaciones en ciertos tramos, mallado, que podría ser más tupido, o sea, puntos más cercanos unos con otros, o más alejados, puntos más alejados unos de otros, hasta encontrar un límite, y verificar el costo, cuánto me costaría hacerlo con un cerámico,
con un aditivo, cuánto me costaría hacerlo con un revestido preliminar y cuánto me costaría hacerlo con ese sistema de picado, que probablemente sea incluso probablemente más barato, sino que habría que ver a la mano de obra adicional, cuál sería la distancia entre punto y punto de perforación. O sea, ya no hacerlo tan empírico, ¿no? Porque en obra, ¿qué se hace? Agarra, lo pica y no piensa cuánta es la distancia entre perforación y perforación. Si no, tiene que ser más técnico. Puede ser a cada 5 centímetros, a cada 7 centímetros, hacer una especie de enmallado, picado, cosa que lo vuelve más técnico. Y en base a eso puedes determinar cuál sería la mejor alternativa a nivel de costos, a nivel de ejecución y obviamente a nivel de resistencia. Un control de calidad a los 28 días también podría ser, aunque en tarrajeo creo que es menos tiempo. Sí, ingeniero, correcto. Sí, Por ahí tendría sí que- justificaría. habría que analizarlo por esos tres, ¿no? Sí, al menos 3 alternativas. Acuérdate que en el suelo hemos aprendido que 3 puntos hacen una curva, así que por 3 propuestas, de alguna manera ya tienes una mejor idea de cuál es mejor. Pero en el caso de la última propuesta, no es perforar al azar, ¿no? No es simplemente hacerle huecos al reservorio, siempre que no tenga daño estructural involucrado. No es perforar al azar, sino es primero hacer unos espaciamientos pequeños, y después unos más grandes y hacer unos rangos, puede ser unos 3 o 4 rangos, que obviamente mientras más unidas, más cerca estén las perforaciones, mejor es la adherencia. Y mientras más alejadas estén las perforaciones, pues probablemente va a haber el problema de encajonamiento. Tienen que encontrar un límite, ¿no? ¿Cuál es ese límite entre uno y otro? ¿Cuál es el óptimo? Por eso se necesita también una curva, una subcurva interna, cosa que tú propones y simplemente dices las perforaciones tienen que hacer a tanto de distancia. Y probablemente el costo incluso puede ser incluso mayor que el del aditivo, habría que analizar. Y como dices que el aditivo no hay en la región, eso va a incrementar costos. Ahora, eso no lo tienes que hacer en un reservorio. La idea es el reservorio y eso es lo que hay que analizar, pero tú puedes preparar tu propio prototipo, ¿no? Un pequeño bloque de concreto con ese tipo de encofrado y prácticamente tu trabajo, aunque teórico, porque se va a hacer netamente en laboratorio, es válido. No tienes que ir al reservorio a hacer todo ese sistema. Exacto, ingeniero. Teníamos otro problema con lo que es el picado que indica. A ver, asumamos que el picado a veces sucede que te comes de 5 milímetros a 10 milímetros, ¿no? Hasta un centímetro. Y normalmente el recubrimiento que nos representa es de 4 a 5 centímetros, ¿no? Normalmente en reservorios. Y teníamos ese problema también con la misma supervisión que exige que no sea picado, ¿no? Porque vas a reducir el recubrimiento y lo otro, como es estructural, vas a afectar, ¿no? Obviamente no se afecta mucho, pero en lo que es el recubrimiento, sí, tal vez por ahí ha tenido un sustento, ¿no? Claro, podría ser una limitante, ¿no? Una limitante. Pero el tarrajeo, pues, es parte del sistema estructural también. Entonces, el tarrajeo lo que hace es cumplir la función de recubrimiento. Sí, ingeniero, sí. Sí, hay que analizarlo, pero está interesante el tema. Bien, gracias, Edgar. Vamos con Pedro Rolando César Inga. Confírmame, por favor, si está bien escrito tu nombre, Pedro. Pedro Rolando. Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, está correcto mi nombre, ingeniero. Tu Mi apellido es apellido César. es César Inga. Y mi nombre es Pedro Rolando. Sí, ya, Pedro. Especialidad. Bueno, yo estudié ingeniería química en la Universidad de Callao. Perdóname, repíteme. Ingeniería química. Ya. Es Universidad de Callao. Sí, universidad, la UNACES. La C. Listo. Tesis para pregrado, para posgrado. Pregrado, ingeniero.
Genial. ¿Tienes un problema definido? Bueno, lo estaba buscando, era un tema de lo que era el aceite, ¿no? Protección de aceites, ¿no? Y estoy en eso, ingeniero. ¿Me podrías dar un problema tentativo? Obtención del aceite, nomás lo podemos poner, de vegetales. Aceite vegetal. Sí, vegetales o animales, puede ser, ¿no? Ya para poder definir posteriormente, ¿no? Ujú. Y he hecho ya unas investigaciones, tengo fuente, entonces me falta definir eso, ingeniero. Ya. Tal como me lo mencionas, yo lo veo más eso como la propuesta de investigación. Pero, ¿por qué razón vas a hacer eso? Bueno, generalmente hemos trabajado en una empresa que hace aceites, entonces hemos visto, ¿no? Una necesidad de mejorar, ¿no? Mejorar, pues, cambiando ciertos procesos, mejorar en lo que es la calidad y sobre todo en los parámetros, ¿no? ¿Podría ser de esta forma? Claro, podría ser, profesor, no hay ningún inconveniente. Ya. Ya. La idea de investigación tuya es la obtención de aceite vegetal. Eso está muy bien, pero eso es una idea. Siempre es bueno buscar el por qué voy a hacer eso. Y me parece que es, como tú mencionas, tratar de mejorar. Puede ser optimizar, mejorar, proponer procesos para obtención de aceite vegetal o que los procesos actuales pues no son tan eficientes. Correcto, ingeniero, Sobre ese tema porque trabajo. a veces, claro, Sí, dime, dime. y lo voy a definir mucho mejor, lo voy a, estoy estudiando, porque son pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Hay pruebas que se ha hecho. Entonces, en base a esas pruebas, de acuerdo a todos los datos que se tengan, hay que sacar las conclusiones, porque no puedo dar conclusiones si no tengo las pruebas. Claro, Eso más que todo aplicativo, más que todo. en el caso de ingeniería química, generalmente es la propuesta de procesos químicos o perdón, procesos industriales. Entonces, ahí generalmente lo que se busca en una tesis de pregrado es proponer una nueva estrategia que genere menor costo, pero mayor calidad. También podría ser, profesor. Sí, eso puede ser por ejemplo, ahí los ejemplos que yo he ido mencionando ya no se ajustan, porque yo siempre digo que sea algo negativo, pero en el caso tuyo sí, probablemente va a tener que ser positiva. Bueno, el problema no tanto, pero tu intención tiene que ser positivo, mejora. Ya, ingeniero. Muy bien, gracias, Solano. Vámonos con Edgar Chipile. Edgar, Sí, sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? hola. ¿De qué especialidad es Edgar? Ingeniería civil. Muy bien. Universidad. Una puna. Tesis para pregrado. Sí, pero Ya, me puedes decir o dictar tu problema, por favor? bueno, yo estaba tratando de cómo estoy cruzando los últimos semestres, no Ajá. uno, pero tenía ¿no? Un visto de un problema sobre la deficiencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en Puno, ¿no? Ya. Todavía no le pongamos ubicación, pero ya sabemos que es Puno, más o menos, ¿no? Ujú. ¿Has visto si la planta de tratamiento de Puno es defectuoso? Sí, porque es muy deficiente, ¿no? Porque está contaminando el lago Titicaca, ¿no? ¿En qué sentido?
Porque está desbordando. El tratamiento es muy ineficiente y además gran parte del lago tiene una contaminación sobre eso, ¿no? Entonces proceso yo lo vi, quería, ¿no?, cómo trasladar ese agua residual del plan de tratamiento que actualmente se encuentra, ¿no? Entonces, más o menos iba por ahí mi idea, ¿no?, de hacer una investigación. Ya, hay una consideración. Cuando dices planta de tratamiento, yo te entendí planta de tratamiento de agua, no de aguas servidas. Hay que definir eso. Por eso lo estoy aumentando de aguas servidas. Una cosa es Sí, tratamiento de agua y otra cosa agua es residual. Ujú. aguas residuales o sí, aguas servidas. Ya. Sí, aquí hay una consideración de eficiencia. Eso está bien, es el problema. Eh, Planta de tratamiento, ¿cómo crees que se pueda medir? No, bueno, sí, en esa parte sí, pero lo que yo trataba de plantear la solución de acuerdo a lo que se ve, ¿no?, en la región es cómo hacer un tratamiento, sino no en el mismo lugar, sino trasladar esas aguas a otro lugar, ¿no? Y eso es lo que trataba, porque está contaminando el ambiente de los residentes que viven por cerca y además está contaminando el lago también, ¿no? Inadecuado sistema de tratamiento, inadecuado sistema de gestión, también se nos suele decir, de aguas servidas. El problema sería ese. Lo otro es más la idea de investigación. ¿Ya? Mm. Hay que trabajarlo sobre ese tema. Entonces, para eso necesitamos bibliografía, necesariamente. Entonces, el que me has dicho tú, de la forma en la que me estás explicando, es básicamente un planteamiento ya de un trabajo. Lo que quieres hacer es mejorar el sistema de tratamiento en una zona diferente. Pero el problema es que hay un inadecuado sistema de tratamiento. Eso es el problema principal. En base a eso hay que trabajar. Ya, ingeniero. Muy bien. Vámonos con Samuel Condori. Ingeniero, buenas noches. Hola. Especialidad. Soy bachiller en Ingeniería Civil. Muy bien. Universidad. La UNSAG, aquí en Cusco. UNSAG. Genial. Pregrado. Sí, ingeniero, pregrado. ¿Tienes algún planteamiento de algún problema? Sí, justamente estoy evaluando. En realidad, sí, hay tal vez dos problemas, pero por el que más me estoy inclinando es eh, la inseguridad vial, ¿no?, debido a un mal diseño geométrico en carreteras. Ujú. En carreteras. ¿En dónde encontraste ese error? ¿Hay alguna carretera Mm, específica? Bueno, no, tal vez no, bueno, es la hipótesis, ¿no? Que el tramo, por ejemplo, entre Cusco y Sicuani, bueno, aunque el tramo es de hecho muy largo, voy a tener que acotar un poco más pequeño, debido o sea, hay muchos accidentes, ¿no? Se presentan de manera frecuente, ¿no? Considero que una de las causas es tal vez la inconsistencia que hay en el diseño geométrico. Ujú. Ya, en serio, ya. Mm, Aquí lo que hay que definir en el caso tuyo es la variable. Por ejemplo, deficiencia, inadecuado diseño. El problema sí está bien, inseguridad. Lo que hay que ver es qué cosas se va a medir. Ahí hay que revisar un poco de bibliografía para ver esto Podría del... ser, disculpe, Dime, dime. ingeniero, podría ser la consistencia. Bueno, he estado indagando sobre la consistencia y que generalmente está relacionada con la velocidad de operación de, de los vehículos, ¿no? La ¿Se dice consistencia, consistencia vial? sí, consistencia vial. Ajá. Ujú.
Inseguridad por Sería consistencia. la inconsistencia sería en este caso, ¿no? Consistencia. Por inconsistencia vial, claro. Mejor. Una sola variable. En el caso tuyo, si vas a trabajar este tema, lo que hay que analizar aquí es, primero, tienes que sustentar si realmente hay inseguridad. O sea, más allá de decir que podría ser una hipótesis, hay que tener un sustento. Y eso no es tan complejo. Lo único que tienes que hacer es, probablemente por costumbre, por experiencia, debes conocer en qué tramos de carretera ocurren muchos accidentes, ¿no? Y para eso hay que remitirse a una bibliografía básica, en este caso simplemente diarios. Ahora que los diarios son virtuales, digitales, podrías incluso acceder o ir a una de estas revistas de circulación en la zona que te pueda remitir a unos 2 o 3 años atrás y registrar todos los accidentes que han ocurrido en ese tramo. Eso te va a dar un mejor parámetro de control, un mejor parámetro de análisis para ver en qué tramo lo vas a desarrollar. No es simplemente decir hay riesgo o es inseguro porque la vía es inconsistente, tiene un mal diseño geométrico, tiene algún problema en los peraltes, sobre anchos o quizás en la velocidad de diseño e incluso en la señalización. Pero si es que no había ningún accidente, pues no había sustento. Una vez que encuentres ese sustento, que se remite simplemente a diarios de circulación local, sí se puede justificar tu trabajo. Está bien, ingeniero. Voy a indagar más sobre eso, esa información para definir el tramo también. Sí, para definir el tramo, básicamente. Y no necesita que sea un tramo tan extenso, ¿ah? Puede ser un tramo. Es que habría que ver, ¿no? Habría que ver en qué tramos ocurren los accidentes. Un indicio preliminar es circular por la vía y, por ejemplo, lo que yo suelo ver siempre para ver si un tramo es peligroso o no, es que en los laterales de las vías, en las bermas o incluso un tramo un poco más alejado, siempre colocan unas pequeñas capillas, ¿no? A veces se notan esas capillitas. Cuando ocurre un accidente, pues los familiares, por una cuestión de respeto, por una cuestión de recordar también al pariente que ha podido fallecer o los que han podido fallecer, pues hacen una pequeña capilla, un pequeño altar, y eso ya es un primer indicio, ¿no? Muchos de ellos incluso tienen fechas. Eso, por ejemplo, también podría ser una fuente de información, pero además de eso, a veces los accidentes no siempre son fatales, ¿no? Pueden ser accidentes más materiales. O sea, un despiste, un pequeño choque que no ha llevado a términos trágicos de que alguien ha podido fallecer. Eso sí tienen que encontrarse en diarios, pero eso es un inicio fuerte. Está bien, ingeniero. Gracias. Genial. Gracias Samuel. Vamos con Alejandro Condori. Alejandro Condori. No está. Judith Cotrado. Buenas noches, ingeniero. De la una, ¿no? Sí, ¿Alguna propuesta para el problema? sí, ingeniero, es por el mal estado de la vía en una zona muy agreste que está a una altitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar y también presenta bastante humedad. Pasa que ahora estoy trabajando en mantenimiento de vías y he visto que en esa zona, un tramo de más o menos 5 kilómetros, el pavimento se separa de la carpeta, ¿no? De la carpeta asfáltica. Y eso pasa constantemente. Y el gobierno invierte una cantidad por lo menos de 150,000 a 200,000 soles cada año para hacer el mantenimiento de esa parte. Entonces, no sé si podría encontrar alguna solución para ese problema. Claro.
Tu estudio sería causa-efecto. De repente puede ser el factor climatológico, la altitud, o habrá que usar algún aditivo, ingeniero. No sé si algún aditivo ya sea como cemento, sea como yeso, o tendría que ser un aditivo que cueste mucho más y que ya sea previamente elaborado y fabricado y todo. También me preocupaba los costos, porque es algo que evalúan en las tesis, ¿no? El costo, pero como le digo, el gobierno invierte esa cantidad de soles en arreglar ese tramo. Claro. No lo soluciona. No, no se soluciona. Es una vía asfaltada, ¿no? Sí, asfaltada. Efectos superficiales en vías asfaltadas. Podría ser como propuesta. Adherencia, de repente hay una mala adherencia también. Eso ya se ve después. Por lo pronto es solamente reportar el problema. Ya la causa ya se ve un poco más adelante. Cuando veamos los objetivos, cuando veamos el análisis, ahí hay que poner todas las otras variables. Ahorita simplemente es reportar el problema. Entonces, como problema es los defectos superficiales en vías asfaltadas. Como baches, piel de cocodrilo, erosión, entre otros. Claro. Ahí. Ya. Sí, por ahí puede ir. Está bien. Genial. Sí es viable este trabajo. Sería interesante que accedas también a los, como dice que se suele arreglar constantemente, quizás archivos anteriores al periodo que está trabajando ahí, poder acceder a qué tipo de mantenimiento se han ido haciendo, en qué periodos, que sirvan como fuente de referencia también para el trabajo. Ya, ingeniero, solo tengo del año pasado, pero han contratado maquinaria y materiales, nada más ello. De años más atrás, no, voy a ver si puedo encontrar. ¿En qué fecha fue el último mantenimiento? En diciembre del año pasado. Y a esta fecha ya presenta nuevamente problemas. Volvió, sí, se volvió a donde estaba, igualito. El problema persiste año tras año. Y es peor cuando es época de lluvias, en diciembre sobre todo. Clima puede ser una variable, porque estamos hablando de diciembre, es época de lluvia. Diciembre, enero, febrero, marzo, lluvia. Podría ser la humedad, podría ser las precipitaciones pluviales, el clima de alguna manera por la altura. Sí, no estoy de causa. Es como la cúspide entre el valle y la selva. Temperatura, entonces. Sí. Mm, Ya, muy bien, Judith. Está interesante el trabajo. A ver, siguiente está aquí. Estoy aquí, tengo que editar. Naida. Ingeniero, antes que pasemos a la siguiente compañera, un favor, una pregunta. El problema que yo le reporto es en Cusco y eso no va a haber inconveniente puesto que de mi universidad es de Puno. No, ninguna. Puede serlo en cualquier lugar, siempre que tengas acceso a la información. Ah, ya. Sí, no hay ningún problema, porque quizás lo que te van a decir es, una vez que encuentres la solución, cómo podrías aplicarlo en la región, pero es cuestión de buscar un clima semejante. Pero la solución es un punto específico. Ahí no vas a encontrar bibliografía. Más allá de los tipos de falla, bibliografía no hay. Por eso te decía registros de mantenimientos anteriores, había que analizar. Y tú tienes la ventaja de que ya se hizo un tratamiento previo en diciembre, y ahí puedes contar meses, ya tienes un reporte, y reportando eso, o sea, qué mejor si tú ya vas reportando información, o sea, ya tendrías fotos de, no sé si habrás sacado, pero si es que no,
y estamos en abril, puedes ir sacando fotos, abril, mayo, junio, cómo se va degradando. Incluso antes de que presentes el proyecto, ya tienes información que tú mismo has recopilado, porque después cuando te aprueben el proyecto, retroceder al tiempo es difícil, mejor es aprovechar también eso. Listo, ingeniero, gracias. Listo. De la Cruz Naida. Mientras voy viendo, hay una propuesta de unos compañeros, dice, ¿qué pasaría si se implementa un sistema de enmallado? Dependiendo si el enmallado es galvanizado, tendría que ser como una propuesta, pero eso ya es una propuesta de solución. El trabajo tiene que ir más para ver la causa, por qué está ocurriendo. Y una vez que yo encuentre el por qué está ocurriendo, pues puedo proponer muchas otras soluciones, ¿no? Tengan en cuenta que la propuesta de solución no es necesariamente un trabajo de tesis. El trabajo de tesis es entender qué está pasando. Ese sí es un trabajo de tesis. La propuesta es como ya la solución final. Sí, podría ser, incluso eso se hace ya en laboratorio. Cuando yo ya tengo la causa y el efecto de por qué ocurre un fenómeno, en laboratorio puedo proponer muchas otras alternativas, así como un ejemplo anterior de su compañero Edwin, de los tarrajeos. Cuando yo ya sepa cuál es la posibilidad o la falla que está ocurriendo, pues yo ya incluso en un modelo a escala puedo ver las soluciones probables. Vámonos con este de aquí. Vamos a ver cuando Escobedo. Arnold Espinosa. Ingeniero, buenas noches. Aquí está Arnold. Ingeniero, sí, no sé si me logra escuchar. Sí que escucho, Arnold. Ya, la especialidad es en ingeniería civil. Bien. En la universidad es la UPU. ¿Uno? No, la UPU. La UPU. Ya. No se acuerda para que tengamos ubicación. Aunque hay otra universidad en la Amazonía también que tiene esa sí. Ya lo ¿Tienes, es para pregrado? Sí, sí, ingeniero, para pregrado. ¿Me puedes dictar tu problema? Bueno, el problema que estaba viendo era el desgaste en los canales de riego. Ya. O el desgaste, ¿no? En los canales de riego. Canales de riego. ¿En qué tramo lo has visto eso? ¿Algún Bueno, tramo? ingeniero, por ejemplo, en el lugar donde que me encuentro aquí en Andahuaylas, como es una zona agrícola, el año pasado creo que un poquito se sufrió por la sequía, ¿no? Entonces, prácticamente el canal que pude observar, tenía que cubrir 3 comunidades, pero Ya. sin embargo no cubría, ¿no? Entonces se ha podido visualizar que en ciertos tramos había, el desgaste, ¿no? En sí de la estructura, y pues esto, ayudaba a que pueda ocasionar las pérdidas, ¿no? O, bueno, de recurso hídrico, ¿no? Y no pueda llegar la cantidad que se requería, ¿no? O sea, el caudal se ha visto afectado por esos daños. Claro, sí, ingeniero. ¿El agua se ha filtrado fuera del canal? ¿Ha habido ese problema? No, no sale, bueno, sí, sí ha habido, ¿no? Se ha filtrado por diversas causas, ¿no? Hay veces que los pobladores tiran piedras, entonces dañan también a la estructura del canal. Eso es, ¿cómo se llama esto? Se ha generado una superficie rugosa que evita que el flujo sea continuo. Entonces, reducción de la velocidad sería. Claro. Velocidad y obviamente el caudal, ¿no? Ya.
En el caso de tu problema, lo que hay que identificar es una variable. El desgaste sí está bien. Canal de riego. Ahí ya tengo un problema, por ejemplo, esa no es mi especialidad, pero el problema como tal sí está bien, es el desgaste en canales de riego. Como uno solo sí se puede analizar. Todo lo que es desgaste en canales de riego sí se puede medir. Pero sería interesante complementarlo con otra variable. Por ejemplo, podría ser por daños externos, podría ser por colmatación, podría ser porque, a ver, dependiendo del problema que hayas identificado, sería interesante colocarle algo más, porque si solo lo ponemos como está, tu trabajo es descriptivo. Y describir que un canal no funciona porque tiene desgaste, el problema es que el desgaste implica erosión, pero creo que tu problema es mucho más que una erosión. Claro. Sí, es más que una erosión. Desgaste es erosión. Ya, eso hay que definirlo, Arno. Ya, ingeniero. Sí, pero el problema sí está interesante, porque no es algo muy común. Muy bien. Vámonos con César Flores. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí me escuchó. Aún no tengo definido el tema, ingeniero. Especialidad, Ingeniería civil, ni una idea siquiera. ¿De qué universidad? de la UNA. No tiene tema. Eh, ¿Cuál es el curso con el que has sacado más alta nota a nivel de la universidad? Quería irme a la rama de construcciones, ingeniero. Sí, pero ¿cuál es el curso que tienes así? La que has sacado la nota más cercana a 20. A ver, ¿me puedes decir en qué curso? ¿Te acuerdas? En costos y presupuestos, ingeniero. Bien, costos. Costos también está en construcciones. Sí. Ya, el segundo curso que has sacado la máxima nota, no importa en otra área. O el curso que más te ha gustado, así aparte de construcciones. Pues estaba llevando también caminos Ya, que yo recuerdo. caminos, es el costo que te quita el sueño, seguro. Sí, la verdad que sí. Hay cursos que nos quitan el sueño porque son muy pesados y hay cursos que nos quitan el sueño porque no se nos va. Siempre queremos hacer más y queremos indagar más y queremos averiguar más porque nos ha parecido muy interesante. Depende mucho del docente, depende mucho del tema, etc. Lo que se suele hacer cuando yo no tengo un tema definido de investigación es juntar eso. Agarren el curso con el que han tenido la mayor nota y agarren el curso o los cursos que más les ha gustado. Y les aseguro que entre esos 3 o 4 alternativas que van a encontrar, inmediatamente les puede salir un tema. Entonces, ¿cómo busco un tema? Con esas 3 variables, costos, caminos que dices, por ejemplo, puedes entrar a internet y buscar una tesis que incluya costos y caminos. Y ahí vas a encontrar infinidad de trabajos, ¿no? Gestión de proyectos, gestión de costos. Por ejemplo, ahora que está de moda lo que es la filosofía Lean, pero aplicada a carreteras, gestión de procesos dentro de una obra, puede ser un proceso de construcción, puede ser un proceso de diseño de expedientes. Habría que analizar eso. Ya, ingeniero. Holter, Gironda. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniería civil de la UNA Puno, ingeniero. Tú me presentaste un problema, degradación de la resistencia del concreto en climas fríos. Mira, prácticamente no te he observado nada. Lo único que había que quitar en tu problema era la palabra la. Tratar de quitar ese artículo y poner simplemente degradación. O sea, como problema ya está definido. No le veo ningún inconveniente. O lo has mejorado. No, ingeniero.
Ya, pero el problema está muy bien. Ya. Sí. Por ejemplo, en tu caso, lo negativo, degradación, la variable para medir resistencia del concreto y la otra variable, clima frío. O sea, tienes todo en tu trabajo, las dos variables y lo negativo. Incluso solamente puedes poner incrementos o variaciones, podría ser en variaciones de temperatura en vez de clima frío, o temperaturas bajas, ¿no? Pero hay que poner escalas, pero ya está definido. Muy bien, Holter. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿qué se llama? Una de las consultas también era que, por ejemplo, eh, en la tesis podría proponer una solución a eso, a ese problema. Sí, el trabajo de tesis, uno de los objetivos finales específicos va a ser justamente proponer la solución. O podría poner, por ejemplo, utilizando los aditivos o algo, algún otro agente. Sí, puede ser tu trabajo, me adelanto ya lo que vamos a hacer después, podría ser reducción de la degradación de la resistencia del concreto con la implementación, este, ¿cómo se puede decir? Con la colocación o con los recubrimientos de aditivos. Así va a ir tu proyecto más o menos si quieres hacer eso. La idea está genial, pero como les decía a todos, estamos viendo todavía el problema, todavía no lo demás. Poco a poco vamos a ir bien. En este caso sería aditivos. Bien. Sí se puede, eso ya va un poco más adelante. Ahorita solamente lo negativo estamos hablando. Como negativo está bien. Ya cuando hagamos el enunciado, ahí ya se va a poder todas esas variables. Muy bien. Gracias, Holter. Zaida Gómez. Ingeniero, buenas noches. Yes. Mi especialidad es de ingeniería agrícola, Listo. de la Universidad. UNA. De la UNA, Puno. Listo. ¿Me puedes decir cuál es tu problema de investigación? Ingeniero, yo quería proponer o implementar un sistema de gestión de manejo de residuos sólidos para reducir la contaminación en el sector Chuyuni, en Puno. Gestión de manejo de residuos sólidos. Sí, para reducir la contaminación. Eso de la reducción de la contaminación ya es tu propuesta de tesis. Ya. Ahorita lo que hay que buscar es el problema. Esto de acá ya es la propuesta. Lo que hay que buscar es el problema. Deficiente. ¿Sería el nivel de contaminación, ingeniero? Sí, podría ser. O las actividades que realizan ahí y que influyen en la contaminación. ¿Qué actividades hacen en esa zona? Creo que es agrícola. Actividades agrícolas, también el turismo, Ya. que afectan, no sé, o no hay la implementación del manejo de residuos sólidos. Estoy poniéndole así. Deficiente gestión de residuos. El término correcto es gestión de residuos. Puede ser sólidos, ¿no? Sí. Residuos sólidos y alto nivel de contaminación. Hasta ahí sería tu problema. Lo demás, el por qué, eso ya lo vamos a ver posteriormente. No te preocupes. Ya, ingeniero. Empieza con esto, ¿ya? Deficiente gestión de residuos sólidos y alto nivel de contaminación. Ya tu enunciado posteriormente va a tener esta forma. Ok, Eso no hay ingeniero. problema. Okay. Muy bien, ahí. Vámonos con Judy González. Judy. No está. Henry, Greta.
Henry, Greta. ¿Dónde está? Max, Anko. Max, Anko. Julio Heredia. Julio Heredia. Ahí varios que me están asistiendo. Arli Huanca. Presente, ingeniero. Confírmame, ¿tus datos están correctos? Sí, sí, es correcto. Especialidad ¿Especialidad? civil y una punta. Ingeniería Sí. civil, una punta. ¿Me puedes dar tu problema, por favor? A ver si has identificado. Yo estaba pensando bueno, mi problema es la incompatibilidad en la documentación técnica de proyectos de salud elaborados con una metodología tradicional. Nuevamente, a ver, incompatibilidad. En la documentación técnica de proyectos de salud, o sea, lo quiero orientar a proyectos de salud, ¿no? elaborados con una metodología tradicional. O sea, básicamente, bueno, mi idea surgió de ver hospitales aquí en la región de Puno, ¿no? Que pues no se cumplen los plazos de ejecución, y básicamente esto es por errores en el management técnico, entonces por eso yo quiero estudiar esta parte, ¿no? Ujú. ¿Cuál va a ser tu propuesta para compararlo? ¿Con qué vas a comparar? Yo lo quiero comparar con metodología BIM Ujú. y también quiero incluir un poco en la tesis de gestión de proyectos, ¿no? De PMP. Gestión de proyectos, ya. Mira, en la universidad, en la UNA, he visto varios trabajos ya con BIM. Ninguno en centros de salud, todavía. Pero he visto ya he visto en centros comunitarios, un par de colegios y un proyecto de infraestructura dentro de la misma universidad. Por ese lado, me parece que podría tener todavía prioridad el trabajo, ¿no? Se suele tener 2, 3 proyectos, pero eso ya es difícil que lo acepte. Lo que hay que verificar en tu propuesta, porque esto que estás haciendo acá es más la propuesta, hay que reducir en variables. Por ejemplo, yo no veo, el problema sí está, que es la incompatibilidad. Documentación Sí, ahí técnica. justo estaba analizando, ¿no? Porque, bueno, yo que he estado, digamos, en un hospital, documentación técnica lo puse porque no sé a qué lo voy a enfocar todavía, quiero analizar eso, pero básicamente puede ser en varios. Quiero centrarlo, o sea, cuando quiero centrar en ya sea el presupuesto, ya sea el tiempo de ejecución, o ya sean los planos. O sea, sí, mi idea es centrarlo en un solo punto, o dos puntos tal vez, ¿no? Pero no es toda la documentación. Ya. Pero todavía no tengo definido por cuál camino voy a optar. Eso habría que revisar de todas maneras antecedentes, ya tienes que ir buscando antecedentes también, y esto va para todos. Cuando uno no puede definir adecuadamente una variable o identificarlo, es por una simple razón. Todavía no se ha visto proyectos similares. Entonces, cuando no tengo bibliografía a la mano, cuando no tengo marco teórico a la mano, se me complica plantear variables. Por eso es que, por ejemplo, en los trabajos de los compañeros de química, de agrícola, al menos a mí se me complica un poco porque tampoco no conozco esa área. Eso no es una limitante para la metodología porque conmigo yo les voy a mostrar la metodología, pero en la parte técnica es necesario que cada uno de ustedes vaya bien. Entonces, podrías con esta referencia que estás haciendo ir buscando cómo es que se han hecho proyectos BIM para este tipo de infraestructura, no necesariamente de salud, ¿no? Puede ser en otros rubros, quizás lo que más abunda he visto creo que es de instituciones educativas, y por ahí podría darte alguna idea. Ok.
Y vamos a ponerle por definir. Todavía falta definir un poquito las variables. Muy bien. Vamos a, gracias Arle. Elmer y Panoca. Elmer. Ya, en el caso de su compañero Elmer me presentó un problema. Lo único que yo he hecho es meditar un poquito las variables, ¿no? Incompatibilidad, calidad de planificación y diseño de obras, o nivel de diseño de obras. Entonces, la redacción que presentó Elmer no estaba de esta manera, ¿no? Pero sí había definido esas variables. Entonces, le estoy proponiendo que esta sea su forma de redacción, porque no está en... Vámonos con, como dice, obras viales debe ser ingeniero civil, pero vamos a ver de qué universidad. Rudy Ito. Rudy Ito se encuentra. Ahí está. Landeo Juan de Dios. Juan de Dios. Gaidi Lanza. Gaidi Lanza. No, tampoco está conectado. Si lo viste hace rato está conectado. Ya, una recomendación para Gaidi Lanza, que me envió su problema. ¿Por qué lo estoy mencionando igual que en el caso de su compañero Elmer? Porque como esto se va a grabar, seguro que ellos lo van a ver posteriormente, ¿no? Y como me han enviado, es necesario que yo tenga una respuesta rápida. Hay que tener en cuenta algo importante. Muchas veces la idea de investigación es interesante. El problema está que es muy difundido y muy repetido. Al menos en la nacional, esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Y eso es una limitante al momento de presentar un proyecto. El proyecto que presentó Gaidi está bien, porque lo que busca es, aquí por ejemplo, un término positivo. Dice nivel de riesgo. Pero yo lo estoy considerando, el nivel de riesgo no necesariamente es algo negativo. El bajo nivel de riesgo sería negativo, pero reduciría la intención del proyecto. Así que, aunque esto es positivo, porque es alto, grande, magnífico, pero incrementa el nivel de riesgo. Así que el problema es alto nivel de riesgo. O sea, sí es negativo todavía, pese a que la redacción aparenta ser positiva. Alto nivel de riesgo sísmico en viviendas autoconstruidas. El único problema de esto está que no se definió bien dónde están las viviendas autoconstruidas y este tema es muy común. O sea, he visto muchas tesis sobre esto. Posiblemente, dependiendo de la universidad en la que se presente, posiblemente podría no ser visto como un tema novedoso por los jurados, porque solamente se plantea una variable, que es las viviendas autoconstruidas. Quizás al incrementar una variable adicional, saldría de lo que lo he puesto como una nota, de este nivel de originalidad. O sea, necesariamente para que el trabajo sea aceptado, tiene que ser algo que no sea tan repetitivo. Hay que tener en cuenta esto, más adelante les voy a explicar también, pero hay que tener en cuenta esto, que una tesis, alguna vez me preguntaron, y seguro que también es una pregunta que suele haber en este tipo de talleres. ¿Puedo repetir una tesis? Es lo que me preguntan siempre. Encontré una tesis, por ejemplo, que se hizo en Ayacucho y parece interesante y como que se ajusta un poco para la región. ¿Yo podría repetirlo? Sí se puede. No está limitado el estudio repetitivo, pero si se repite demasiadas veces, ya se hace, digamos, algo muy común porque ya se tiene la respuesta, ya se sabe los resultados, ya no es tan numeroso. Se suele repetir una tesis con la finalidad de validar la información de la tesis previa, ¿no?
pero muchas veces se confunde esta repetición con la copia. Yo agarro un proyecto de tesis hecho en Ayacucho, le cambio de nombre y todo lo hago acá exactamente igual, lo único que cambia es las zonas. Ahí sí sale un poco de esquema. La idea de una tesis repetitiva es tratar de refutar los resultados de otra investigación semejante. Ese es el objetivo. Es como un artículo científico. En los artículos científicos, su objeto principal es refutar la información que otros han planteado. O en caso contrario, validarlos. Solo bajo esa característica. La variable espacio y la variable tiempo ya hacen que la tesis sea diferente. Puede ser una tesis de hace 2 años y el hecho de que cambie la zona y cambie la ubicación y el tiempo ya hace que la tesis sea diferente. Obviamente dentro del proceso, evitar en lo posible de hacerlo exactamente igual. Hay que analizar las variables y obviamente contrastar. ¿Contrastar qué implica? Tener estudios previos, que sería una de ellas esa tesis, y verificar si en esta región se cumple o no, ¿no? Pero en el caso de riesgo sísmico es muy común ese tipo de trabajos. Entonces, aquí lo que le falta es una variable adicional. Vámonos con Freddy Luque. Ingeniero, Sí, sí. ingeniero, buenas noches. Tuve un percance justo, problema con la conexión. Y, el que acaba de pasar lanzas soy yo, ingeniero. A ver, lanza choque. Ah, ya. Especialidad. Ingeniería civil. Listo. Universidad. Una. Ya. En el caso de la UNA, este trabajo ya lo he visto varias veces, incluso en versiones anteriores ya las han ido rechazando. Hay varios colegas de la área de estructuras que ya no están permitiendo que eso se haga, porque las viviendas autoconstruidas ya las han analizado por demás. Quizás tienes alguna otra variable que incluir o la zona donde piensas trabajarlo. Bueno, en este caso yo soy de Juliaca, ingeniero. Ya, la ciudad de Juliaca. ¿Pero en qué zona? ¿Zona? Sí. En San Miguel, bueno, el lado de el nuevo distrito, bueno. Pero son viviendas casi, creo, la mayoría recién construidas. ¿Me equivoco? Algunas sí, bueno, como la ciudad va en constante crecimiento, entonces las partes más, se podría decir, perimetrales están en construcción, se podría decir. Ya. En el caso de Juliaca, por ejemplo, hay una limitante para este estudio, es el efecto sísmico. Que yo sepa, por ahí me puedo equivocar, pero que yo sepa, en los sismos que han ocurrido en la región de Puno, al menos dentro de la ciudad de Puno y la ciudad de Juliaca, no ha habido fallas estructurales debido a esos sismos. ¿O sí se ha reportado en esta zona? No se ha reportado, pero sí ha habido, bueno, la probabilidad de que ocurra un sismo es tal vez no muy alta, pero sí existe esa probabilidad. Sí, esa podría ser una limitante debido a que cuando yo busco un problema, debo identificar la existencia del mismo, no debo de suponerlo. Por ejemplo, en el ejemplo de tus compañeros previamente, los pavimentos que están analizando, como un ejemplo que han puesto, sí existe el fenómeno. En este caso es un poquito ambiguo debido a que, aunque es algo interesante el riesgo sísmico, al menos en nuestra región es un poco difícil demostrarlo, ¿no? Más esto se aplica en estudios de la costa, Tacna, Moquegua, Ica, sí, como te decía, en el caso de la UNA, yo he visto que ya hay dos proyectos que ya, con esas características que no los han pasado. Lo que sí han pasado es riesgo sísmico, pero en hospitales, eso sí, porque obviamente ahí sí hay más riesgo. Ten en cuenta que una vivienda autoconstruida, por más que sea autoconstruida, la categoría es C. Y al Claro. ser C, riesgo sísmico es mucho más bajo todavía, ¿no? Pero un hospital es diferente. Probablemente, miren, yo te recomendaría que en vez de colocar riesgo sísmico, simplemente coloques alto nivel de falla estructural en viviendas autoconstruidas. Le quites la variable sismo, ahí sí habría un elemento más
más viable, porque ya no, pese a que dentro de tu tesis vas a tener que analizar como parte de una de las variables de riesgo sísmico, el problema principal no es tanto el sismo, sino las fallas estructurales debido a este proceso de autoconstrucción. Eso sería por bueno, habrían diferentes factores tal vez, dentro de los cuales tal vez sería el proceso constructivo, ingeniero. Exacto, proceso constructivo, calidad de los materiales, nivel económico, nivel social, el mismo sistema estructural. Y obviamente para eso hay que identificar esos fenómenos, ¿no? Porque una falla sísmica generalmente es una fisura en diagonal en los muros de albañilería, lo cual es muy raro encontrar en la región. O por asentamiento también, pero tendrías que irte por la zona, darte un pre-análisis, y lo principal que vas a encontrar es fisuras en columnas, desprendimiento quizás de vigas, visualización del acero en recubrimientos, tanto en vigas y columnas, salinidad en muros de albañilería, cosas como esa. Claro, otro problema el que estaba viendo también las viviendas autoconstruidas, ingeniero, es, digamos, en el momento de hacer el colado del concreto, todo el procedimiento constructivo, las tuberías sanitarias embebidas, por ejemplo, en elementos estructurales como vigas o columnas, no creo que no generen, o sea, tenga una respuesta estructural, digamos, negativa ante esto, el comportamiento estructural. Yo creo que es negativo en este caso, entonces, ¿se podría analizar desde ese punto de vista también o podría considerar ese caso? Por ejemplo, lo que tú mencionas, lo que se puede hacer es primero hacer un análisis de un sistema estructural sin tubería, ¿no? Como se hace tradicionalmente, y después que se ha visto cuál es el nivel de resistencia máxima, porque si yo analizo eso en un modelo, yo puedo saber cuál es la carga máxima que puede soportar, y a eso le agregas la variable tubería, una tubería de desagüe de 4 pulgadas que cruza esta viga como una zona más débil dentro del modelo, y ver en qué medida afecta a todo el sistema estructural. Ahí sería trabajo teórico en base a un sustento real, ¿no? Que es la autoconstrucción. Claro, en la ciudad, normalmente hay un alto porcentaje de viviendas autoconstruidas, se podría decir tal vez informales, ya que no cuentan con un sustento profesional o un asesoramiento previo, digamos, para su construcción. Habría que identificar cuáles son los errores más comunes, ¿no? Los más comunes, y después plantear un modelo matemático para eso. Entonces, tu trabajo sería tanto teórico para ver en qué medida se disminuye la capacidad resistente de un elemento estructural, y ver cuáles son los que ocurren con más frecuencia, ¿no? Las tuberías generalmente que usan vigas, que usan losas, para solucionar obviamente lo que son redes de agua y desagüe generalmente. Claro, en este caso, ingeniero, ¿sería ya otro el problema o seguiría siendo, digamos, alto nivel de falla en viviendas o algo así? Podría ser errores constructivos en viviendas autoconstruidas. Errores Problema. constructivos. Claro. Ya, ingeniero, en todo caso, voy a plantear el problema en sí. Bueno, en sí tenía muchas dudas también, por eso es que incluso había propuesto dos problemas. No sé si soy el único, pero puse 2 problemas. Sí, listo. Esa podría ser una, errores constructivos. Y ahí, o sea, ahorita estamos buscando el problema. El problema son los errores constructivos, las deficiencias constructivas, los defectos constructivos. El estudio va a ir un poco más adelante sobre cuáles son las alternativas de análisis. Puede ser, por ejemplo, en qué medida esos errores reducen la capacidad resistente, y después las propuestas. En tu caso podría ser una guía, ¿no? Una guía
metodológica del proceso constructivo, que tú, cuando termines tu tesis, una guía que podría tener máximo 10, 9 páginas, donde digas qué cosas no se deben hacer al momento de construir. Eso, por ejemplo, le sirve a la población. Más allá de que sea una guía técnica, es una guía para los maestros, constructores, ¿no? Evitar esta cosa, evitar esto, evitar aquello, que es lo que se ha visto como consecuencia. Claro. Sí, muy bien. A ver, vámonos con Freddy Luque. Freddy Luque está. Alex Machaca. Sí, ingeniero, buenas noches. Hola. Especialidad. Ingeniería civil. Universidad. UANCB. ¿Perdón? De la UANCB, Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. ¿Tienes alguna propuesta del problema que vas a desarrollar o estás en la idea que... Mire, tengo ahorita, sí tengo, no lo he definido el título, pero sí tengo mi problema sería la deficiencia de la transitabilidad en el camino vecinal de PU 535 Tambillo-Upina. Camino vecinal. Camino vecinal PU 535 Tambillo-Upina, en el distrito de Ituata. Bueno, hasta aquí nomás. Ya después de eso. Ya, deficiencia en la transitabilidad de la trasera del camino vecinal. ¿Es una vía muy angosta? Mire, ingeniero, esta vía es una vía que está completamente abandonada. Aparentemente está reconocido como un camino vecinal. Yo pude verificar, pude llegar a la localidad y pude hacer, bueno, estuve trabajando por esa zona. Es un camino que, mire, tiene pendientes mayores, tiene pendientes máximos de hasta de más de 12%. Ahora, él está ahí completamente intransitable, tiene bacheos, tiene deformación, tiene erosión y falta obras de arte. Casi todos están con tajea. Bueno, falta cunetas y la verdad que esa vía está casi intransitable y esa localidad la vía comunica Tambillo a Upina, 2 centros poblados. Y bueno, la población de Upina, bueno, tiende a ir por otra localidad, a dar una vuelta más por Coasa, se da una vuelta y el viaje es mucho más largo, ¿no? Entonces, el municipio distrital tiene el planteamiento de realizar el mantenimiento periódico. Pero ahorita lo último que pude enterarme es que el municipio provincial, que también, bueno, todos los caminos vecinales están administrados por el IBP, planteó, o sea, ahorita ya lo licitó y está en licitación a realizar el mantenimiento rutinario, pero el mantenimiento rutinario básicamente consiste en hacer pues trabajo a mano, ¿no? Con pala, pico y prácticamente trabajo de bacheos, y con eso no se va a solucionar nada. Y considerando, como le digo, que esa vía no está atendida hace años, no tiene, a lo que pude indagar, casi 10 años que no hicieron ningún mantenimiento periódico con maquinaria. Por lo tanto, las cunetas, las obras de arte, todo están abandonadas. Claro. En el caso tuyo, para evitar que tu trabajo ¿Cuál es el ítem más caro que tienes? se asemeje a un proyecto, ¿sí? ¿Para qué? Porque la tesis no es hacer un proyecto. Lo que tienes que previamente analizar es qué deficiencias se escapan a la norma. ¿Cuáles son las deficiencias que, por ejemplo, escapan un poco de la norma y que obviamente se va a generar por ese lado sí sería viable.
El único inconveniente La música. hay que tener en cuenta que siempre hay que escaparse un poquito del lado del proyecto. O sea, obviamente el resultado del trabajo de investigación va a ser el proyecto ya de mantenimiento o quizás de mejora de la vía, más allá de mantenimiento, mejora de la vía, pero primero hay que identificar Claro. cuáles son las que escapan a la norma. Uno de los puntos que escapa de la norma es la pendiente, el pendiente máximo que se tiene. Como le digo, supera el 12% en pendientes máximos. En tramos, ¿no? Cuando supera la pendiente, eso es un trazo nuevo. Efectivamente. Propuesta de trazo nuevo. Hay que ver la viabilidad también de ese trazo. Por ejemplo, ahí tú tienes la ventaja de que al hacer un trazo nuevo, verificar la zona de expansión de la vía, quizás verificar zonas arqueológicas, espero que no, creo, pero puede ser zonas arqueológicas, y ver qué predios van a ser afectados y si es que esto va a tener que expandirse o va a cambiarse el trazo. Sí, mire, ingeniero, yo estuve haciendo las indagaciones y hacer un nuevo desarrollo de la vía es casi imposible por el tema de que la topografía es bastante agreste. Sea a lo que, bueno, se ha hecho el trazo, es el trazo, bueno, ahí sería, básicamente sería trabajar en mejoramiento. Claro. Por eso te decía, si se hace solo el trazo, es prácticamente un expediente. Para escapar del expediente hay que identificar todas las deficiencias en base a la norma. Identificación de deficiencias, básicamente. Trabajo es descriptivo. Y una vez que encuentres las deficiencias, ahí se puede proponer muchos diseños posteriores, ¿no? Entonces, deberíamos de escapar un poquito de eso. Como parte de tu tesis también lo puedes proponer, pero lo más importante de tu tesis es identificar las deficiencias, qué estrategias estás usando, que probablemente vas a tener que usar muchas fichas de recolección de datos que vas a tener que proponer tú en base a la norma. Ahí está el proceso de investigación. Claro. Muy bien, Alex. A ver, vámonos con Rodolfo Mamani. Ya. Buenas noches, ingeniero, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Especialidad. Ingeniería civil de la UNA Puno. Ya. ¿Tienes el problema, tienes una idea del problema que vas a desarrollar? Sí, ingeniero, a ver, le dicto la deficiencia en el confort térmico y satisfacción de los módulos habitacionales en el centro poblado de Alto Pavita, Cepita, 2023. La deficiencia de confort térmico en... Y satisfacción de los... Deficiencia en el confort térmico y satisfacción de los módulos habitacionales en el centro poblado de Alto Pavita, Cepita, 2023. Eso que me estás dictando es el proyecto de tesis en realidad.